Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a abordar un elemento principal en lo que tiene que ver con nuestro portafolio y la gestión de sus riesgos. Para esto nos acompañan el día de hoy nuestros gerentes de los programas del portafolio que vamos a ver a continuación nuevamente y es cada uno de los programas, el de construcción de infraestructura pública, el de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la vía vial y la movilidad sostenible. Para esto vamos a desarrollar los siguientes elementos básicos. Primero, ¿cuáles son aquellos enemigos de nuestro portafolio? Enseguidamente vamos a ver lo que tiene que ver con los activos que hemos priorizado del portafolio. A continuación nos centraremos en la identificación y valoración de los riesgos y finalmente daremos paso a aquellos proyectos de investigación y desarrollo que le van a dar mayor valor y van a fortalecer nuestro portafolio. Entonces agradecemos, porfa. Erika, háblanos un poco sobre aquellos enemigos que finalmente identificamos. Hola, buenas tardes. Tenemos cuatro principales enemigos. Estos son portafolios de entidades públicas también. Primero tenemos como enemigo principal el portafolio de mantenimiento Río Bogotá y Sistema Hídrico de la ciudad, que hace parte de la Secretaría de Ambiente, donde se quieren adjudicar concesiones para las diferentes PETAR de la ciudad y se quiere hacer programas de monitoreo, control y seguimiento y evaluación ambiental a la calidad de los residuos hídricos. El siguiente es la financiación de proyectos VIP BIS. Hace parte del Ministerio de Vivienda, donde se quiere hacer la adquisición, el arriendo o leasing habitacional de vivienda nueva o usada a diferente población vulnerable. El siguiente que tenemos es un tema de subsidios que hace parte de la Secretaría de Desarrollo Económico que pretende beneficiar a diferentes familias de la ciudad. También quiere mejorar la calidad de vida de diferentes loteros y también la promoción de organizaciones juveniles y entre otros subsidios. Tenemos también la cuenta distrital de innovación, tecnología e industria creativa que pretende dar apoyo a los emprendimientos y a las pymes que hay en el distrito. Interesante, Erika. Efectivamente, esos proyectos que se enmarcan en programas de nivel distrital demandan bastantes recursos y son proyectos que están en auge en este momento. Entonces, por mi parte, me parece que estamos alineados con estos enemigos. Entonces, Jamie, no sé si tienes algo que agregar a eso, si no, pues demos paso, por favor, a lo que tiene que ver con los activos que identificamos dentro de Sí, nuestro Henry, portafolio. buenas noches. Respecto de los activos, se identificaron dos principalmente. El primero, relacionado con los criterios de selección del portafolio, que pues consiste básicamente en identificar desde el ciclo de vida en qué etapa se encuentran los proyectos, como también sus aspectos de orden técnico, ambiental, social, para ir principalmente ya a lo que son los tres criterios de selección de los portafolios. Un primer criterio que es el de categorización, donde lo que se revisa es que se encuentren alineados con el plan maestro de movilidad, con los planes distritales, así como lo que es la entidad como tal en su filosofía, su misión, su visión. También en cuanto a la priorización, se encuentra el tema de revisar la cobertura, temas de indicadores financieros, así como el análisis costo-beneficio que ellos representan. Y finalmente se les da un visto bueno a través de la fase de autorización para poder priorizarlos. Tenemos un segundo activo muy importante que es el registro de riesgos, el cual se realiza a través de una herramienta que es conocida como matriz de riesgos. Esta herramienta está conformada a grandes rasgos por 5 fases, donde se inicia con la fase donde se recopila toda la información del riesgo de identificación, posteriormente se analizan esos riesgos, su probabilidad de ocurrencia, se identifican la forma como se van a controlar los riesgos y se desarrolla un plan donde se detalla cada una de las actividades, así como los responsables para poder mitigar los riesgos. Constantemente se les debe hacer monitoreo y seguimiento al cumplimiento de estas actividades. De acuerdo. En línea con lo que tú expones, vamos a ahora sí centrarnos en lo que tiene que ver con los riesgos. Tú mencionabas algo muy importante, que es la matriz de riesgos. Entonces, mira, del ejercicio que realizamos la semana anterior, identificamos aspectos claves a tener en cuenta. Primero, que los proyectos de cada uno de los portafolios, del portafolio que tenemos que no se vayan a ejecutar. En segunda instancia, proyectos que no generen beneficios ni a IDU ni tampoco valor social y que por ende rompan esa estrategia o haya una ruptura, digamos, desde el punto de vista estratégico. Eh,
De manera general, identificamos 12 riesgos, ¿sí? Clasificados tanto internos como externos. Entonces, tenemos 6 riesgos internos, 6 riesgos externos asociados a cada uno de los 3 programas que definimos. Aquí vamos a simplemente presentar los más relevantes. Uno de estos que nos parece catastrófico es el que tiene que ver con la incidencia en los criterios para la toma de decisiones y la priorización de los proyectos que entran al portafolio mediante algún tipo de soborno. Ese es un riesgo interno bastante alto que no podemos permitir efectivamente mucho control ante esa situación. Adicionalmente tenemos lo que tiene que ver con la pérdida de credibilidad derivada de algún tipo de sanción ambiental, legal, técnica, derivado de la mala ejecución de los proyectos. Y hay otro también que es bien importante tener presente y es el que tiene que ver con la participación que pueden tener las otras entidades para la ejecución de los proyectos. Nuestros proyectos tienen que tener mucho relacionamiento con stakeholders de acuerdo a la matriz que hemos desarrollado y efectivamente, por ejemplo, lo que son traslados de redes y demás pueden generarnos alguna problemática a nivel institucional. Pero no solamente lo vimos desde el punto de vista negativo, sino también vimos unos riesgos desde el punto de vista positivo que nos va a poder conllevar a reestructurar, digamos, las políticas del portafolio mediante las estrategias emergentes que identifiquemos mediante el proceso de coalición crítica, que podamos fortalecer nuestras políticas del portafolio y algunas reglas derivadas de las lecciones aprendidas. Y uno de los más importantes, el que tiene que ver con el fortalecimiento de las competencias de cada uno de los gestores de esos proyectos que pertenecen al portafolio. Y finalmente, pues el que tiene que ver con la posibilidad de suscribir convenios interadministrativos, pues para gestionar y optimizar recursos y ganar tiempos. Bueno, vamos a ver cómo nos fue entonces con la gráfica de esto o esta valoración. Entonces, a nivel de portafolio, entonces las conclusiones del ejercicio que realizamos son las siguientes. Aquí tenemos dos gráficas, una que nos presenta las oportunidades entendidas o soportadas desde los impactos o beneficios positivos, los efectos positivos que podemos tener aquí. Aquí podemos destacar que como efecto positivo se encripta lo que tiene que ver con la posibilidad de suscribir convenios y fortalecer esas relaciones con las entidades públicas para sacar adelante los portafolios del proyecto. Otra posibilidad, lo que es el fortalecimiento de las competencias, cualidades, experticia y enfoque diferenciador de las competencias de los gerentes. Ahora, en lo que tiene que ver con las amenazas del portafolio, como lo señalaba anteriormente, los más críticos son los que tienen que ver con los sobornos que se puedan presentar o hechos de corrupción y adicionalmente con los efectos derivados de la mala ejecución de los proyectos por falta de criterio técnico al momento de reseccionar las obras, que es un elemento transversal a cada uno de los proyectos que se desarrollan en los programas. Listo, veamos entonces cómo nos fue con esa calificación. Bueno, recordemos que la calificación la desarrollamos en función de dos criterios básicos, ¿no? Lo que es la probabilidad, las veces que se desarrolla la actividad y el impacto que esto genera. Entonces, al hacer esa valoración, esa calificación de manera directa, podemos ver que los riesgos se clasificaron de los siguientes tipos. El reputacional, que tiene un riesgo positivo interesante desde el punto de vista de mantener la misión y la promesa de valor de la entidad, que va en línea directa con lo que vemos en la parte izquierda de la gráfica, donde tiene, digamos, un beneficio muy alto como oportunidad. Luego le sigue el financiero, que está relacionado con los cambios de los precios unitarios, que es algo que puede pasar mucho. La parte operativa, relacionada con la recepción de obras, la liquidez, digamos, qué tanta liquidez podemos tener ahí. Ahí sí vemos que hay una amenaza bastante considerable, precisamente porque frente a algún efecto desfavorable y ante los enemigos de nuestros portafolios, podemos quedarnos sin recursos y eventualmente no le asignen las partidas que requiere el instituto para ejecutar los proyectos que tiene cada uno de sus programas. Y en el misional, ante el riesgo de la imagen reputacional derivado de hechos de soborno, también podría verse allí también. Y el estratégico, que ya lo vimos también, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de fortalecer el portafolio como tal. Listo. Vamos ahora a tener otra mirada, una mirada más interna, yendo más hacia la percepción de cada uno de los proyectos. Aquí podemos ver cómo nos fue haciendo una evaluación de cada uno de los 9 proyectos que conforman nuestro portafolio. Al lado izquierdo veremos las amenazas, donde vemos que principalmente los proyectos que mayor amenaza representan para el portafolio son los que tienen que ver con movilidad sostenible. Digamos, el tema de vencer o poder afrontar las barreras culturales o la reticencia de la comunidad, esto es importante, el descuido que se le ha dado al mejoramiento de las ciclovías y espacios que favorezcan la movilidad, es lo que marca esta valoración también.
Le sigue el de la construcción de infraestructura pública y en igual proporción lo que es el mejoramiento y rehabilitación de la malla vial, porque siempre ha sido un elemento que ha sido muy criticado y tenemos que fortalecerlo pues para que podamos mover esa zona de riesgo inherente o zona inicial que está allí. Y en cuanto a oportunidades de proyectos, entonces vemos que la construcción de infraestructura pública en definitiva siempre va a ser una de las mejores opciones para tener un impacto positivo. A quien no le gustan las obras, bien tratadas, bien manejadas, ¿sí? Con sostenibilidad y demás, y el mejoramiento y rehabilitación de la malla vial. Estos dos elementos como tal efectivamente se constituyen una buena oportunidad, enmarcada principalmente con las estrategias de suscribir convenios y fortalecer las competencias de los gerentes. Veamos finalmente entonces cómo nos fue con la calificación de la valoración de cada uno de estos proyectos. Entonces vamos a ver aquí, efectivamente, vemos la codificación de cada uno. Esta codificación está soportada en el documento que respalda la presentación. Y vemos efectivamente que la movilidad sostenible es uno de los elementos que mayor puntuación tiene que ver en materia directa de impacto y probabilidad, desde el punto de vista positivo y negativo. Luego le sigue la construcción de infraestructura pública y en menor proporción lo que tiene que ver con el mejoramiento y rehabilitación de la malla vial, pues porque digamos, tal vez ese es el programa que se desarrolla de manera periódica y de manera permanente, entonces sí, digamos, hay una alineación coherente con lo que habitualmente desarrolla el instituto. Entonces, esa es como la síntesis de eso. Pero entonces, Jamie, miremos entonces lo que es investigación y desarrollo, ¿qué le podemos proponer para fortalecer el portafolio? Sí, en cuanto a los proyectos de investigación y desarrollo, tenemos principalmente cuatro. El día de hoy, pues vamos a comentarle dos de ellos. El correspondiente al pavimento reciclado RAP, que es el que tiene, pues, el tema de reducir el impacto hacia el medio ambiente, generando beneficios en términos de durabilidad y resistencia. Y el tema del sensor láser que permite identificar el diagnóstico o realizar un diagnóstico a la malla vial para poder realizar las intervenciones que sean necesarias. De acuerdo, perfecto. Listo. Entonces, nuestro siguiente paso es empezar a trabajar en la administración y control de los riesgos. Nos vemos en una nueva oportunidad y seguiremos adelante aquí